Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a todos vosotros, oidores de profecías, visiones, revelaciones y de todo lo que habla mi Padre amado, mi Nazareno y mi Espíritu Santo por mi boca. Hermanos en Cristo, aleluya. Quisiera que todas las almas buscaran de Cristo, pero pues el que los va a convencer es el Espíritu Santo, Jehová Jireh, mi Nazareno. Quiero regalarles una hermosa palabra y no sé si les voy a leer los versos porque son del 1 al 19, pero les voy a ir dando. Quizás se lo voy a leer, pero el primer verso que les voy a leer es el verso 13. Yo, hermanos míos, los voy a invitar al libro de San Mateo, capítulo 11, del verso 1 al 19, pero el que les voy a dar ahorita es el verso 13. Pero antes de todo, voy aquí a regalarles estas palabras que están aquí. Ya quisiera que mi Nazareno viniera por nosotros. Mi espíritu se contrita con tanta maldad del animal más despreciable de la tierra, el ser llamado hombre. Esto me lo reveló mi Espíritu Santo, porque las escribí estas palabras. Porque el animal más perverso del mundo es el hombre. Y cuando estoy hablando del hombre, estoy hablando de la humanidad, de niños, jóvenes y todo eso. Por los que están en maldad, como están aquellas gentes en el oriente, como está mucha gente en el mundo, llenas de maldad, llenas de odio, de envidias, de amargura, espíritus de muerte, como así lo tiene el diablo, atados a matar, a robar, a delinquir, a hacer lo malo. Escuchen bien. Es mejor educar a tus hijos en tu casa y no que venga otro y te los empiece a educar a golpes en la calle por malcriados y desobedientes. Esto tenía que ser así porque se cumplieron las profecías bíblicas. El ser humano es el ser más despreciable de la tierra. Se gozan viendo la maldad. Esto me lo reveló mi Espíritu Santo para que lo escribiera. San Mateo 11, verso 1 al 19, verso 13 es el que les voy a dar. La Biblia es de ayer, de hoy, de mañana, por siempre. ¿Por qué? Porque ahorita se los explico. Porque ahorita les voy a dar este verso para hablarles lo que mucha gente, dice el Espíritu Santo, no entiende bien. Mucha gente no entiende el concepto de la Biblia o lo que ellos quieren entender, pero no lo que el Espíritu Santo les revele. Porque ¿a quién es que le revela el Espíritu Santo? Mi Nazareno y mi Dios, a su siervo, el verdadero profeta. Escuchen bien. Y con eso no estoy diciendo que soy más que nadie ni menos que nadie. Lo que pasa es que hay mucha gente que habla conforme a lo que piensa. Pero yo hablo conforme a la revelación de mi Padre Dios, de mi Padre Nazareno, de mi amado Cristo, el Mesías, y de mi amado Espíritu Santo precioso divino de Dios. Cuando yo estoy escudriñando la Biblia, a mí me hablan los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sé cuando me habla Dios, sé cuando me habla mi Nazareno y sé cómo me habla mi Espíritu Santo. Cada uno tiene sus palabras diferentes. Yo sé diferenciar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cada uno en su voz. Y sé cuando habla el enemigo también, porque conozco la voz del diablo.
porque como profeta conozco la voz del diablo, pero a esa voz yo no escucho. Yo escucho ni a mi voz, escuchen bien, ni a mis pensamientos escucho. Yo escucho lo que habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para traerles a vosotros, porque ellos son los que me mandaron aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para dar esta palabra. Porque escuchen lo que les va a hablar mi Padre amado. Efata, vamos a decir Efata, que se abran sus oídos en esta predicación. Y es profética también. Escuchen bien. Capítulo 11, libro de San Mateo, verso 13, por ahora. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista. Aquí dice el Espíritu Santo, aquí es donde mucha gente se agarra, que ya no hay profetas en la tierra. Y están erróneos, dice el Espíritu Santo, esta gente que está pensando de esta manera. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar el por qué. Porque el Espíritu Santo me revela y me reveló que esto, hasta el tiempo primero, hasta ahí llegó el profeta, los profetas de Dios. Pero el ministerio sigue, sigue y sigue. Y la palabra de la Biblia sigue y sigue y sigue. Y la palabra de la Biblia es de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Por los siglos de los siglos, forever and ever. Todo hasta la final trompeta. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Escuchen bien. La gente va a hablar lo que quiere hablar, mas no lo que le revela el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere hablar cada día en videos para ganar dinero y habla lo que les venga a la mente, no lo que le revela Dios, no lo que le revela mi Nazareno, no lo que le revela el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo me manda aquí a hablarles a vosotros, mi Dios y mi Nazareno. Escuchen bien, en aquellos tiempos, porque la palabra pasó, los profetas pasaron sus apóstoles, pero no sus ministerios siguen vigentes. Su palabra está vigente. Dios abrogó la ley de Moisés, mas no los profetas. Dios abrogó el día de reposo, mas no los profetas, no los ministerios, no los dones, no los mandamientos, no los frutos del Espíritu Santo y no la santidad, porque sin santidad no veremos al Señor. Escuchen bien. Dios abrogó esa ley de Moisés porque no la íbamos a cumplir. No la cumplían en aquellos tiempos, mucho menos nosotros en estos tiempos finales postreros. Entonces iban a haber mucha gente apedreadas, muertas apedradas con esa ley. Por eso él lo habló y les decía a todos sus fariseos, los escribas, toda esa gente contumaces y secuaces, hipócritas. Siempre les decía porque querían vivir en la ley de Moisés. Y mi Señor les hablaba que Moisés había escrito de él. Porque Jehová y mi Señor Jesucristo uno solo son. Por eso mi Nazareno siempre les decía, antes de Moisés y después de Moisés, yo soy el que le di a Moisés esas palabras. Yo soy el que le di a Moisés esos mandamientos. Yo soy el que le di a Moisés toda esta ley. Yo soy el que le hablé a Moisés en aquel monte de Sinaí. Yo soy y sigo siendo el gran yo soy. Y el gran yo soy me manda a hablarle a vosotros. Para que entiendan vosotros, para que entendáis esta palabra. Los ministerios están vigentes. El ministerio profético, el apostolado, el de pastorado, el de evangelista y el de maestro. Los mandamientos están vigentes. Los dones están vigentes. Los frutos del Espíritu Santo están vigentes. Por eso Él, cuando nos pone por profeta, Él
cuando verdaderamente le somos obedientes y cuando somos escogidos de Dios en el amado, ungidos de Dios. Porque Dios a cada uno nos hace diferente. Por eso a mí me ungió y soy el ungido y el escogido de Dios para llevar este mensaje a las naciones, al mundo. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él sabía que yo no iba a callar y que yo iba a dar todo lo del Espíritu Santo, todo lo que habla mi Abba Padre, mi Nazareno precioso y mi Espíritu Santo precioso, divino de Dios en el mensaje y más en lo profético. Que no voy a callar. Y no tolero una mentira en el Evangelio de Dios. No tolero a esa gente que miente en las cosas de Dios. No tolero a la gente que se cree sabia y no es sabia. Escuchen bien. Yo no soy sabio. Soy erudito en el espíritu. Pero todo es de Dios. ¿Por qué? Porque así me hizo Él. Y soy obediente, primeramente al Dios Todopoderoso. Y yo vengo cumpliendo con todo lo que Dios me ha traído a hacer aquí en la tierra. No obedeciendo al hombre, ni palabras de hombre, ni poniendo la confianza en otro hombre, porque sean anatema, maldito sea el que pone la confianza en otro hombre aquí en la tierra. Hay que poner la mirada en Dios y la confianza en Dios, en mi Nazareno y en mi Espíritu Santo. Hay que llenarnos del Espíritu Santo, teniendo esa llenura del Espíritu Santo para poder hablar estas palabras con denuedo, con poder y gloria. Rabababaisa, ratacanda rabasaya, lebrecienda, ribasaya, samaya, sojalaya, aleluya, bendito Dios de la gloria, riquikiri, babababaisi, aleluya. Que me lo confirma mi Nazareno. Palabra de hombre, palabra de Dios, perdón, palabra de Dios y no de hombre. Palabra del Hijo del Hombre. Palabra de mi Espíritu Santo, precioso, divino de Dios. Aleluya. Padre amado. Hay gente que habla solo lo que le viene al pensamiento, dice el Espíritu Santo. Mas no lo que habla Dios. No lo que habla el Espíritu Santo, no lo que habla mi Nazareno, porque no le es revelado a la gente. Hay mucha gente que solo están haciendo videos y hablando palabras de su propia concupiscencia. Por eso ya lo dijo mi Señor Jesucristo. Vendrán muchos hombres amadores de sí mismos, pero no darán mi verdadera palabra. La palabra la distorsionarán. Engañarán a muchos. Y todo esto ya se está cumpliendo, dice el Espíritu Santo. Todos estos falsos engañadores se están cumpliendo ya todo. Que ya muy pronto se van a cumplir todas y más y más y más. Por eso vienen más perversidades a la tierra. Por eso vienen más terremotos a la tierra. Por eso vienen más diluvios a la tierra. Por eso vienen más juicios a la tierra. Y esta es una profecía de mi Nazareno a vosotros, al mundo. Escuchen bien. Ellos no entendieron el mensaje en aquellos tiempos, dice el Espíritu Santo. Los fariseos no entendieron, los judíos no entendieron el mensaje en aquellos tiempos. Los incrédulos no entendieron el mensaje en aquellos tiempos. Por eso Él les dijo, los publicanos y las prostitutas han creído en Juan el Bautista, el profeta. Por eso les dijo, más fácil que esta gente se salve y no vosotros por hipócritas, les decía a ellos, aquella gente incircuncisa, cuando él predicaba su palabra y cuando lo venían a cuestionar para injuriarle. Escuchen bien. No entendieron el mensaje que Él era el Mesías. No entendieron el mensaje que Él era el Cristo. Era porque estaba ahí, pero Él es porque está aquí conmigo. Y Él es porque está a la diestra del Padre. El gran yo soy sigue estando vivo. A la diestra de su Padre, que es mi Padre. A la diestra de su Dios, que es mi Dios. Aleluya. Ellos no entendieron que Él bajó del cielo
Ellos no entendieron que Dios lo mandó a la tierra. Ellos no entendieron que su reino no era de la tierra, que su reino es del cielo y era del cielo y es del cielo. Cuando hablo era del verbo pasado, lo hablo cuando Él estaba ahí vivo, ahí presente con ellos, pero ahora sigue vivo allá a la diestra del Padre en el tercer cielo. Por el que está vivo, Él está vivo en mi corazón. Porque el que está hablando por mi boca se llama Jesucristo de Nazaret. Mi Abba Padre y mi Espíritu Santo. Ellos solo lo tenían por profeta. Acuérdate cuando vino la mujer del cántaro a sacar agua. Gracias, Espíritu Santo. Cuando Él le pidió agua, cuando Él vino cansado del camino. Cuando Él se sentó en ese pozo de Jacob, que había dejado de herencia para sus hijos, para José, en aquel pueblo de Sicar, cerca de los samaritanos. Él se sentó ahí y vino la mujer del cántaro y le dijo: mujer, dame de beber. Y le dijo: tú, siendo judío, me pides a mí, que samaritanos y judíos no nos llevamos entre sí. Y le reveló: mi Nazareno, si supieras quién te pide de beber, le darías toda esa agua. Porque yo te voy a dar del agua de la vida, de la fuente de la vida eterna, y nunca más tendrás sed. Y te daré del pan de vida y nunca más tendrás hambre. Y aquella mujer le dijo: Señor, dame esa agua de la vida para no tener sed nunca jamás. Cuando mi Señor le habló a ella y le dijo: ve y llama a tu marido. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque ella le iba a contestar la respuesta que él esperaba: Señor, no tengo marido. ¡Aleluya! Y le dijo: y el que tienes ahorita tampoco es tu marido, le dijo mi Señor Jesucristo. Porque 5 maridos has tenido y ninguno se ha quedado contigo. Le dijo la mujer del cántaro: Señor, me parece que tú eres profeta, porque has dicho todo lo que yo he vivido. Aleluya. Y aquella mujer fue a dar voces y le dijo: vengan a los samaritanos, que el pueblo que le creyó a mi Señor Jesucristo. Aleluya. Sus judíos no le creyeron. Los fariseos no le creyeron. Los contumaces de Anás, Caifás y todos esos secuaces no le creyeron. Pero sí sabían que Él era el Mesías. Por eso Dios los confundió. Porque todos esperaban un Cristo que venía de Belén de Judea, y ahí vino el Cristo. Por eso lo mandó a vivir a Jesús al pueblo de Nazaret, para que la gente no entendiera el concepto de dónde vino Él. Porque tenían que creerle no porque venía de Belén de Judea, sino que tenían que creerle porque Él es el Mesías. Y yo le he creído sin verlo y sin tocarlo, porque lo tengo dentro de mi corazón. Y Él es el que está hablando a vosotros, porque Él es el que está hablando la palabra. Él está revelando toda su vida, mi vida. Aleluya. Y aquella mujer fue a llamar a todos los samaritanos y vinieron corriendo ellos. Y los samaritanos le creyeron a mi Señor Jesucristo. Cuando vinieron sus discípulos y lo vieron hablando, y dijo, los discípulos le dijeron a Él: Señor, aquí está la comida que nos mandaste a comprar. Y Él le dijo: yo tengo una comida que comer. Ellos pensaban entre sí: ¿le habrá alguien traído de comer? Dijo: ellos no entendieron tampoco, los discípulos, que la comida de Él es pan del cielo, maná del cielo, palabra de Dios. Y es la misma que Él les está dando a vosotros. Esta comida que perdura para vida eterna, para salvación perpetua, para que vayas a la boda del Cordero a reunirte con Él.
también vinieron aquellos samaritanos y lo invitaron allá a su casa. Fueron él y todos sus discípulos. Y de tanto que les encantó como él les habló la palabra, lo admiraron y se quedaban maravillados, dice el Espíritu Santo. Ya me imagino yo escuchando a mi rabí precioso dando ese sermón, dando esas predicaciones proféticas y toda la gente mirándole. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Qué precioso. El gran yo soy predicándole a los samaritanos y a todo el mundo ahora por medio de mi boca. Gracias, Padre mío. Espíritu Santo, precioso divino de Dios Nazareno. Y se quedó ahí unos días con ellos. Luego se fue. Es el mismo que hoy está aquí conmigo, el que está con vosotros. Y a todo aquel que lo quieran recibir en sus corazones, va a estar ahí también con vosotros. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y aquí les voy a hablar lo que cuando Juan el Bautista, gracias Espíritu Santo porque él lo sigue revelando, Juan el Bautista oyó, porque ya estaba preso Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, el profeta Juan Bautista, oyó de las maravillas que estaba haciendo mi Señor Jesucristo, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de él no fue sí ni no. Escuchad palabra de Dios, pueblo, vosotros todos. La respuesta de él para que la llevaran a Juan fue ir a decir a Juan: los ciegos reciben la vista, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos y los cojos son levantados. Aleluya. Y eso fue lo que le mandó a decir al profeta Juan. Escuchen bien. Él nunca decía una palabra sí, él nunca decía una palabra no. Él tenía la respuesta y la tiene la respuesta correcta en todo momento. Porque él nunca dijo soy rey de los judíos. Él nunca dijo yo soy el Cristo. Pero se lo demostraba con hechos. Se lo demostraba con señales. Y lo sigue demostrando. Porque las señales nos están demostrando a nosotros aquí en la tierra que su venida se acerca. Que estamos pronto a ver más acontecimientos en la tierra y en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas, en el viento. Las horas se están acortando. Ya para mí nada es igual que antes. Y a mí no me importa el mundo, a mí me importa salvar mi alma y seguir orando por vosotros y por todas aquellas almas que andan perdidas en el mundo, errantes de un lado a otro, que son como las olas del mar que las arrastra el viento y las lleva de un lado para otro, sin saber a dónde van ni de dónde vienen. Así anda la gente en el mundo, dice mi Padre amado. Ahorita, pensar que así anduvo mi alma en aquellos tiempos. Pero ahora estoy aquí, sembrándote esta semilla, para que la germine el Espíritu Santo un día. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y le llevaron el mensaje al profeta Juan. Y ahí entendió Juan que él era el Mesías, el que esperábamos. Al que esperaban ellos y el que esperábamos nosotros.
Bendito Dios de la gloria. Qué linda la palabra de Dios. La palabra es preciosa. Aleluya, Padre amado. Y le voy a leer otro poquito aquí. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, aleluya. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurados el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, les decía. Y les decía ahí: vayan a decirle a Juan que los muertos son resucitados. Escuchen bien. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y todo esto son profecías. Y todas estas profecías se cumplieron. Aleluya. Por eso es que mi Dios mandó al profeta Juan el Bautista a limpiarle el camino a mi Señor Jesucristo, para que viniera bautizando con agua para redención de los pecados. Pero el que iba a venir bautizando con Espíritu Santo y fuego era mi Nazareno precioso, y es el que todavía sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Es el que va a bautizar a vosotros en lengua, el que va a dar a vosotros los dones, el que va a dar a vosotros los frutos del Espíritu Santo si tú los buscáis. Por eso Él te dice: si me amareis, guarden mis mandamientos. Si me amareis y guardareis mis mandamientos, yo estaré con vosotros, aleluya. Bendito Dios de la gloria, todos los días de vuestras vidas, hasta la final trompeta. Por eso yo guardo sus mandamientos. Y cada día estoy, como dijo Juan el Bautista, el profeta, menguando y menguando y menguando, para el que vive en mí sea el que crezca, sea el que hable. Bendito Dios de la gloria. Aleluya, Padre amado. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no lamentasteis. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Padre mío, bendito Dios, Padre. Diciendo: os tocamos flautas y no bailasteis, os echamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonios tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. A mí Nazareno lo injuriaban mucho, porque se sentaba a comer con los pecadores, a hablar con los pecadores, porque Él no vino a juzgar a nadie, Él no vino a juzgar al mundo, Él no vino a destruir el mundo en ese tiempo. Ahora el mundo se está destruyendo solo, porque el mundo es el que se está atacando en guerras, en maldades y en todo. Él solo está cumpliendo con sus juicios, que son los juicios que Él ha profetizado. Él vino a salvar lo que estaba perdido en aquel primer tiempo, y ahora todavía sigue salvando lo que estaba perdido. Yo estaba perdido en el mundo, muertos en delitos y pecados. Ahora estoy vivo. Ahora soy nueva criatura, sirviéndole a Dios.
a mi Nazareno y a mi Espíritu Santo, transformado por la gracia que Él halló en mí, por su misericordia, por haber sido escogido de Dios en el amado, porque Él me escogió y Él me ungió. Y lo hablo porque soy el ungido de Dios, porque Él me ungió, y cuando Dios nos saca con poder y gloria, Dios nos unge. Dios me ha ungido y Dios me sigue ungiendo, como ungió al profeta y rey David, a Abraham, a José, a sus profetas, a sus apóstoles, porque Dios nos cuida y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos cuida. También anhelen los dones, anhelen el don de ser adoradores de Dios, de ser danzadores, porque eso es lindo, de ser intercesores, porque Dios tiene maravillas para regalarles a vosotros. El soplo del aliento de mi Nazareno, eso es lindo, es precioso. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es el mayor que él. Por eso nosotros hay que enviarnos, hay que servir para ser más pequeños aquí en la tierra, y cuando nosotros nos humillamos aquí en la tierra y nos hacemos pequeños, seremos grandes allá en el reino de los cielos. Escuchen bien. Por eso hay otro verso también que dice mi Señor Jesucristo, que todo aquel que haga bien a un profeta en la tierra, a él se lo hacen. Todo aquel que le regala un vaso de agua a sus profetas en la tierra, a él se lo dan. Todo aquel que hace cosa alguna buena hacia un profeta, no sabiendo que es profeta, recompensa de profeta tendrás. Todo aquel que hace bien a un hijo de Dios, recompensa tendrás, no sabiéndolo. Escuchen bien, porque quizás un día yo ande por una nación y tenga sed, y sin que nadie le diga a alguien me puede dar un vaso con agua, esa persona tendrá recompensa de profeta, tendrá recompensa en el cielo por haber hecho un favor a un hijo de Dios. Escuchen bien, la palabra de Dios es muy hermosa, muy bonita, es maravillosa. La palabra de Dios es linda cuando es revelada por el Espíritu Santo, por mi Nazareno y por mi Abba Padre. Se están cumpliendo todas las profecías, las señales divinas ya se están mirando, proféticas y apocalípticas, ya todo se está cumpliendo. Más profecías que se van a cumplir muy pronto. Escuchen bien. Y más terremotos que van a venir dando, porque la tierra, ya saben que la tierra está borracha, la tierra gime, la tierra llora,
Mi Espíritu Santo se contrita, mi corazón se compunge, mi alma se aflige y mi mente se turba de ver la maldad aquí en la tierra. Yo por eso siempre le digo a mi Nazareno, me gustaría que ya vinieras por nosotros los escogidos, pero también hay muchas almas que no se han arrepentido, por eso sé que no vas a venir. Pero de mí sí le digo, porque también hay muchas almas en mi familia que no se han arrepentido, que no lo han conocido y lo van a conocer. Porque no hay muchas almas en el mundo que también lo van a conocer. Almas que van a venir creyéndole, como yo le he creído. Esas personas, bebés espirituales, son los que más le van a creer a Él. Porque hay muchas personas que ya lo han conocido y se han apartado de Él. Por eso dice la palabra de la Biblia, que los postreros seremos primeros y los primeros serán postreros. Que regocijarnos, que nuestro nombre nunca se borre del libro de la vida y el libro de la Biblia. Y poder comer del árbol de la vida que hay en el paraíso celestial. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Yo les voy a dejar esta predicación profética hasta aquí, porque mi Señor solo les quería hablar a vosotros, que mucha gente no está entendiendo el verdadero concepto de la Biblia. Mucha gente solo está hablando por querer hablar y no hablan conforme al corazón de Jehová. No están hablando porque Jehová está hablando, no están hablando porque Nazareno se lo está revelando mi Espíritu Santo, sino por lo que ellos quieren pensar. Pero a mí me manda aquí a hablarle la verdadera palabra a mi Dios, porque dice mi Señor Jesucristo que muchos en estos tiempos van a distorsionar la palabra de la Biblia, y mucha gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le están llamando bueno. Mucha gente está siguiendo fábulas de hombre, mentiras del diablo, dice el Espíritu Santo. Mucha gente están siguiendo a gente por seguirla. Por eso yo les digo, yo, con que se glorifique mi Dios Todopoderoso, eso es lo que me llena a mí eso es lo que me llena de gozo. Que la gente escuche la verdadera palabra que Dios habla por mi boca. Eso me llena de gozo. Porque por mi boca no habrán mentiras. Porque el que habla por mi boca es el Padre, mi Nazareno y mi Espíritu Santo. Por eso siempre que vengo es cuando ellos me mandan. Y porque tengo que dar el mensaje siempre. El mensaje para el mundo. Porque después nadie va a tener excusa. Que estoy anunciando la muerte y la segunda venida del Mesías, que vendrá a la mitad de las nubes con sus ángeles a levantarnos a todos los que estamos listos esperándolos, un pequeño remanente. Así seremos levantados, seremos arrebatados. Y a Dios sea la gloria. Yo les bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones, profecía y todo lo que Dios habla por mi boca. Y que se sigan cumpliendo más las profecías y que mucha gente que les hablen a sus familiares que pues Cristo está. Ya la gente entiende. Porque la gente entiende. Porque la gente sabe que estos tiempos son diferentes a los tiempos pasados. Y hay mucha gente que ya sabe que estos juicios son de Dios, son juicios divinos. Y hay mucha gente que quiere hacerse sorda y quiere hacerse ciega. No hay peor ciego que el que no quiere ver lo que está aconteciendo en el mundo. Dice el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de la Biblia, los ciegos mirarán, y los sordos oirán, y los mudos hablarán. ¿Por qué?
Porque los mudos hablarán la palabra de Dios, los sordos oirán la verdadera palabra de Dios, y los ciegos mirarán y leerán la verdadera palabra de Dios. Hay gente que está en el mundo, tiene ojos y no ven, tiene oídos y no oyen, tienen boca y no pueden hablar, porque callan. Mucha gente que el diablo tiene muchas iglesias dormidas, dice el Espíritu Santo. Y es tiempo que esas iglesias despierten. Porque mi Dios prepara la venida de su Hijo. Y no está muy lejos de nosotros. En un abrir y en un cerrar de ojo, dice Jehová Jireh, yo mandaré a mi Hijo a la mitad de las nubes. Con mis ángeles, dice, a levantar mi pequeño remanente que ya está escogido, que ya está elegido para mí. Escuchen bien. A Dios sea la gloria. Yo les bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más. Amén, amén y amén.